La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Amigos y amigas que nos escuchan, sean todos bienvenidos a su programa Educando en Valores. Gracias por escucharnos a través de Vida FM 105.3 y también a aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube y también de las diferentes plataformas de podcast. Estamos aquí felices una vez más, gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Jonathan, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca, gracias. Todo muy bien, contento como siempre de poder compartir esta experiencia que es Educando en Valores para todas las personas que nos escuchan cada semana, y nosotros realmente sabemos que hay muchas personas que están aguardando que llegue el momento para que inicie el programa y todo esto que le estamos brindando cada semana lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Claro que sí, y esta semana nosotros adelantamos un poquito la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Precisamente ese es el tema que vamos a estar tratando con una doctora especialista en geriatría, y ella nos estará marcando algunas pautas a seguir, sobre todo si tenemos algún familiar que sufre de Alzheimer, y también para ir conociendo esta enfermedad que está en aumento en nuestro país. Muchas personas ya en edad muy adultos, muy mayores, están padeciendo de Alzheimer y es importante estar enterados. Así es que vamos a encomendarnos en las manos del Señor para que nos ayude a entender esta enfermedad y sobre todo a darle un trato digno a quienes la padecen, sean familiares o amigos o hasta personas desconocidas que quizás se encuentren con nosotros y tengamos que dar algún tipo de servicio. Así que vamos a orar junto a Jonathan en este momento. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, nos presentamos ante ti con el corazón lleno de gratitud al finalizar esta semana. Te agradecemos por el don de la vida y la salud, tanto física como mental, por la fuerza que nos diste para enfrentar los desafíos diarios y por las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que cada día tú nos otorgas. Gracias por tu providencia, gracias por tanto amor, por acompañarnos tanto a nosotros como a nuestros amigos y familiares. Te pedimos perdón por las veces que te fallamos y te pedimos que nos ayudes cada día a mejorar. Señor, confiamos en tu bondad infinita. Te entregamos esta próxima semana que se avecina y te pedimos por todas esas personas que están sufriendo ya en la tercera edad algún tipo de padecimiento de memoria. Señor, ayúdales a ellos y a los familiares para que puedan enfrentar con fe y amor este proceso tan difícil que les ha tocado, pero que se pueda vivir con amor y dignidad. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia.
Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en valores. Y bien, queridos amigos, estamos de regreso en su espacio Educando en Valores. Como les dijimos al inicio del programa, hoy adelantamos la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra cada 21 de septiembre, una fecha que nos recuerda la fragilidad de la memoria, ese hilo que sostiene nuestra identidad y nuestras relaciones con los demás. En República Dominicana, hablar de Alzheimer no es teoría, es una urgencia para miles de familias que lo enfrentan cada día. Para guiarnos en esta conversación tenemos a la doctora Noemí Bonelli Rijo, médico egresada de la UCE, especialista en geriatría del Hospital Docente Dr. Vinicio Calventi, con acreditación internacional en atención a personas mayores y formación en estimulación cognitiva y cuidados de la demencia. Hoy, además de ser docente y formadora de nuevos médicos, es una de las voces más autorizadas en este campo. Con ella estaremos explorando qué es el Alzheimer, cómo podemos prevenirlo, cómo acompañar a quienes lo padecen y qué se está haciendo en nuestro país para frente a esta realidad. Una conversación necesaria para transformar el miedo en conocimiento y la incertidumbre en herramientas de cuidado. Así que acompáñennos por este programa. Estaremos en esta hora compartiendo con la doctora Noemí, a quien le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias, Blanca, por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de que usted esté por aquí, doctora, dado que este es un tema muy importante que muchas familias están pues viviendo esta realidad. Le ha tocado a muchas familias, incluyéndome la mía, donde se ha dado estos casos de personas que tienen este padecimiento. Pero nosotros queremos antes, doctora, preguntarle si usted que eligió dedicarse a esto de la geriatría en el país, donde pocas veces se piensa en lo que son los envejecientes, las personas de la tercera edad, y se piensa sobre todo, no se le da la dignidad que tal vez merecen. ¿Qué la motivó hacia este camino? ¿Qué la motivó hacia dirigirse donde, bueno, prácticamente muchos médicos, pues la mayoría no optan tanto por este camino? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, Jonathan. Yo siempre digo que la geriatría me eligió a mí, no yo a ella. Desde pequeña tuve mucho contacto con los adultos mayores. Debido a mi familia, acudíamos a asilos de manera bastante regular. Y ahí me fui dando cuenta de la necesidad que hay de un cuidado especial para los adultos mayores. Una vez ya habiendo estudiado medicina, pensé en qué rama yo podía ser útil y que a la vez pudiera sentirme bien con el trabajo que realizaba. Entonces yo dije, pero me encanta trabajar con adultos mayores, y por eso tomé esa decisión, y creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque es un trabajo que me llena de satisfacción, además de que actualmente habemos pocos profesionales formados en el área. Actualmente vamos por unos 120 y tantos inscritos en la sociedad. Entonces, así como que puedo hacer algo nuevo, diferente, y que a la vez me llena de mucha satisfacción. Y algo que la sociedad se lo agradece, ¿verdad que sí? Por lo que decía Jonathan, que a veces los envejecientes no tienen una vida digna, sobre todo en el cuidado, en la salud. Y a nivel humano, doctora, ¿qué es lo más desafiante y lo más hermoso de acompañar a personas con Alzheimer? Creo que lo más desafiante
para mí es enfrentarme a dos hechos. Uno es el hecho de que cuando yo tengo contacto con el paciente, por lo general ella está en una etapa avanzada de la enfermedad y es poco lo que yo puedo hacer desde el punto de vista clínico para mejorar la calidad de vida del paciente. O sea, sí hay cosas que puedo hacer, pero si hubiese conocido el paciente como tal en una etapa inicial de la enfermedad, se hubiesen podido hacer intervenciones más apropiadas y mejores para mejorar la calidad de vida del paciente a largo plazo. Y el otro desafío es explicarle a la familia la evolución de la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer y cualquier otro tipo de demencia tiene un desenlace fatal, por así decirlo, o sea, su conclusión es la muerte y actualmente no hay un medicamento que nosotros podamos decir, bueno, lo va a curar o va a paliar la enfermedad durante muchos años. Entonces, tener que explicarle eso a la familia, que ellos lo entiendan y formar un plan de acción a partir del momento que yo conozco al paciente, es todo un proceso y todo un desafío, tanto para mí como para cualquier otro profesional de la salud que trate con este tipo de pacientes. Muy interesante. Y vamos a pasar ya a lo que tiene que ver con definir, ver cuáles son los síntomas, el diagnóstico. Muchas veces nosotros confundimos, por ejemplo, el Alzheimer con la pérdida normal de la memoria por la edad. ¿Cómo puede explicarle usted al público en general la diferencia entre el Alzheimer y ir perdiendo las facultades por la edad? Uno se le va olvidando algunas cositas. Eso le pasa incluso a personas tal vez no de la tercera edad, sino que se va perdiendo un poco de ciertas memorias, especialmente aquellas más recientes. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Ok, hay que hacer una diferencia. Hay algo que se llama deterioro cognitivo leve asociado a la edad. O sea, cuando una persona va entrando en edad, la capacidad de procesamiento de su cerebro no es obligatorio que disminuya. Ejemplo, la agilidad para encontrar palabras o para la comunicación puede que se enlentezca un poco o que se dé este fenómeno de la punta de la lengua, te iba a decir algo, y hasta ahí se puede considerar normal. Pero ahora bien, cuando ese deterioro cognitivo leve que es asociado a la edad sigue progresando y ya afecta lo que es la calidad de la vida del paciente y la funcionabilidad del mismo, pues ahí entonces nosotros comenzamos a hablar de una demencia. No lo mismo una persona que se le olvide, por ejemplo, dónde colocó las llaves porque tiene muchas ocupaciones o está ajetreado. De hecho, nos pasa a las personas jóvenes que llegamos a la casa, ponemos las llaves en un lugar y luego no sabemos dónde lo ponemos, a que encendamos la estufa y luego nos recordemos que encendimos la estufa. Entonces son cosas diferentes. Cuando ya afectan la funcionabilidad y la calidad de vida del paciente y la autonomía del mismo, pues ya ahí podemos comenzar a hablar de que ese deterioro cognitivo ha progresado y en este caso pues estamos hablando de Alzheimer a una demencia. Doctora, usted hablaba hace un momentito de si lo hubiéramos sabido, si lo hubiéramos detectado a tiempo, si hubieran podido hacer más estudios, escudriñar más, darle una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son esas señales tempranas que pueden alertar a una familia, decirle que está pasando algo con su familiar, con su adulto mayor, y que puede esa familia entonces hacer algo? Esas señales puntuales que dicen que hay un problema que puede ser Alzheimer. Lo primero que debemos observar o lo primero que se afecta en Alzheimer es la memoria. Y como mencionó Jonathan, la memoria reciente
porque la memoria a largo plazo se pierde posteriormente. En una persona que está teniendo pérdidas de memoria reciente, lo correcto sería hacerle evaluaciones, principalmente desde el punto de vista neuropsicológico, para ver cómo está su memoria y en este caso poder reforzar. Los geriatras hacemos diferentes tests para ver cómo está la memoria del paciente y cómo está su funcionabilidad, y también en ese caso nos podemos ayudar de las evaluaciones neuropsicológicas para ver cómo está la memoria de ese paciente a largo plazo. Y no solamente eso, sino que en una evaluación uno evalúa los factores de riesgo que tiene ese paciente. ¿Ha habido algún familiar de primer grado, ejemplo padre, hermanos? A veces puede ser un familiar de segundo grado. Y yo tengo pacientes que dicen, mire, en mi casa, mi abuelo, mis tíos y todo el mundo padeció de Alzheimer o tuvo una demencia a lo largo de su vida, y yo tengo 70 años, que ejemplo la edad es un factor de riesgo, y ya estoy comenzando con pérdida de memoria. Entonces en ese caso ya es un signo de alarma. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene el antecedente. En otros países quizás que sean un poquito más asequibles, también se pueden hacer pruebas genéticas, pero nosotros nos auxiliamos como de la parte clínica, de qué facultades está perdiendo el paciente, cómo es esa afectación de la memoria. El paciente tiene otras comorbilidades también, tiene hipertensión, tiene diabetes, bien cabe destacar que mal controladas, porque si el paciente tiene un buen control de su presión, de su diabetes o de cualquier otra enfermedad crónica no transmisible, pues no representan un riesgo, pero también el hecho de, es un factor de riesgo también que el paciente tenga problemas visuales, que tenga problemas auditivos, el bajo nivel de escolaridad, la poca socialización. Entonces, si vemos un paciente que tiene todos esos factores de riesgo que mencioné anteriormente y está teniendo pérdida de memoria, pues ahí sabemos que tenemos que actuar y tenemos que ver ese paciente con riesgo potencial de desarrollar la enfermedad. Doctora, y aquí en el país, en la República Dominicana, cuando ya vamos a la consulta, ¿qué hay que hacer cuando más o menos hemos identificado algunos de los síntomas que usted ha mencionado? ¿Cómo se lleva el diagnóstico en la República Dominicana? ¿Qué herramientas tenemos en el país y qué falta por mejorar para que se lleve un mejor diagnóstico? Usted algunas cosas también la mencionó, pero ¿qué falta en la República Dominicana y cómo se lleva ese diagnóstico? ¿Qué herramientas tenemos en el país para trabajar efectivamente el diagnóstico de este padecimiento? Principalmente voy a hablar desde el punto de vista de la geriatría, porque es donde me desarrollo, pero también va a depender el profesional de salud al que llegue el paciente, porque muchas veces no llega directamente al geriatra, a veces llega al neurólogo, al neuropsicólogo, al psiquiatra, y bueno, pues yo voy a hablar del paciente que llega a mi consulta. Pues una vez el paciente, en la consulta habitual uno realiza screening para ver cómo está la memoria. Por ejemplo, a veces así en una conversación normal, pues preguntamos qué orientación. También le decimos que recuerde palabras para preguntársela posteriormente. Si nosotros en el screening descubrimos que hay un problema de memoria, pues ahí proseguimos al segundo paso. También hay pacientes que llegan al consultorio y te dicen, doctora, yo tengo un problema de memoria, a mí todo se me olvida. Están esos dos pacientes, el paciente que es consciente de que está teniendo un problema de memoria,
el paciente que no es consciente llega y uno lo descubre en la consulta, y está el paciente que es llevado por los familiares, papá o mamá o tío está teniendo un problema de memoria. Una vez que nosotros evidenciamos que hay un problema de memoria, pues entonces uno manda a hacer análisis de laboratorio. Entre ellos vamos a incluir como las analíticas que se hacen de rutina, hemograma, glicemia, para ver que el paciente no tenga anemia. También determinación de vitaminas, principalmente la vitamina B12, que es importante para el cerebro. También manda a hacer pruebas de imágenes como la resonancia magnética, que no aporta información importante acerca de la estructura y principalmente de la funcionabilidad del cerebro. Entonces, con todo eso, aunado a test de memoria, pues podemos elaborar un diagnóstico. Porque hay algo importante que también hay que destacar, que es que la enfermedad de Alzheimer se diagnostica post-mortem, por así decirlo. ¿Por qué? Porque las proteínas que se forman en el cerebro, que tenemos ejemplo proteína tau y la proteína beta amiloide, normalmente se evidencian en una biopsia post-mortem. Entonces, hasta el momento uno lo que tiene es como un presunto diagnóstico de Alzheimer por todos los datos clínicos que he mencionado anteriormente. Actualmente se pueden hacer pruebas en el líquido cefalorraquídeo. Ese es el líquido que protege el cerebro y la médula espinal, la columna vertebral. Entonces ahí uno puede encontrar y estudiar esas proteínas, pero ¿qué pasa? Que son métodos costosos, también son un poco invasivos, entonces muchas veces uno prefiere quedarse con solamente la parte de neuroimágenes y los test que uno hace para visualizar si hay algún daño en la memoria. Doctora, ¿esta enfermedad pudiera evitarse o no? Es decir, a quien le va a dar porque sí, o se puede evitar. Hay algunos estudios bastante interesantes, principalmente hay uno que a mí me gusta mucho, que es uno que está publicado por la revista The Lancet y que habla de que aproximadamente 40%, 45% del riesgo de padecer una demencia se puede evitar. ¿Por qué? Porque si bien hay factores genéticos, ejemplo, proteínas, genes, predisposición genética que uno hereda de sus padres o hereda de sus progenitores, bueno, de sus padres, pero sí hay factores ambientales que van a servir como factores protectores. Si esos factores protectores, que creo que mencioné algunos, los mencioné factores de riesgo, pero si esos factores protectores están activos y la persona tiene una mejor reserva cognitiva, que se refiere a esa capacidad del cerebro para poder responder a agresiones del medio externo, pues el paciente va a estar mejor. O sea que sí, Blanca, hay cosas que uno puede hacer. Y te voy a mencionar algunas. Ejemplo, para el cerebro es importante la buena alimentación. Comer saludable. Y no me estoy refiriendo a comer comidas súper elaboradas y de restaurantes sofisticados, sino a disminuir el consumo de grasas saturadas y a evitar en la mayor cantidad posible las comidas fritas, a comer bastante legumbre,
Hay muchos estudios sobre que la dieta DASH y la dieta mediterránea, que consisten en la mayoría de frutas, vegetales, carnes, frutos secos, sirve como factor protector del cerebro. El ejercicio es 1A importante. Ahí se produce en el cerebro lo que es el factor neurotrófico de crecimiento neuronal o BDNF, que ayuda bastante al cerebro a que se mantenga fuerte, por así decirlo de una manera llana. Entonces el ejercicio, principalmente el ejercicio que se realiza al aire libre. Cuando digo ejercicio, no necesariamente me refiero a ejercicio de resistencia, como de levantar pesas y eso. Ese ejercicio es maravilloso para el cerebro, pero también pueden ser caminatas, por ejemplo, 3 veces por semana. Si es en un lugar al aire libre, con naturaleza, es mucho mejor. Otra cosa que sirve como factor protector es la socialización. El aislamiento social es terrible para el cerebro y no solamente afecta esa parte cognitiva del paciente, sino que hay un deterioro global del mismo. El paciente que no socializa, que no tiene una red de apoyo, tiende a presentar más enfermedades, más dolor, más exacerbación de sus cuadros crónicos que una persona que tiene una buena red de apoyo y que tiene una buena socialización. La rutina es mala para el cerebro. Hacer todos los días lo mismo, no innovar, no aprender cosas nuevas. Hay mucha gente que dice, no, loro viejo no aprende a hablar, o utilizan muchos tipos de ese tipo de refrán, como haciendo alusión de que en la tercera edad ya no se puede aprender a hacer nada. Y eso es un mito, o sea, eso no es real. Una persona adulta mayor puede aprender cosas nuevas y de hecho eso ayuda bastante al funcionamiento de su cerebro. Leer también es extremadamente bueno para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos cognitivos que se activan, o sea, desde que tú estás tocando, principalmente leer en físico, leer en papel. Cuando tú estás leyendo, tienes que codificar la letra, luego entender ese proceso de imaginación, y todo eso ayuda muchísimo. Muy interesante todo esto que usted expone, doctora, sobre la lectura, sobre lo que tenemos que ir haciendo para ejercitar nuestra mente en torno a poder de alguna manera prevenir esto que podríamos estar sufriendo en algún momento de nuestra vida y que algunas personas ya están padeciendo. Sobre esto, ¿qué tan importante es hablar del Alzheimer? Como decía una amiga mía que en paz descanse, del alemán, ¿qué tan importante es hablar en voz alta sobre esto, sin miedo? ¿Cómo nosotros podemos prevenir esto de forma social? ¿Cómo nosotros podemos accionar sobre esto que casi nosotros se escucha muy poco en la República Dominicana, en el mundo diría yo? ¿Cómo nosotros podemos formar parte de la prevención social? ¿Cómo nosotros podemos adentrarnos en este mundo que necesita también una voz? De hecho, actualmente la Organización Mundial de la Salud ha elaborado un plan como para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y también para informar aún más a los pacientes. Yo sí creo que tanto geriatra y la población general debemos hablar muchísimo más de esto. ¿Por qué? Porque las demencias se han convertido o se convertirá en una pandemia a nivel mundial. Actualmente
la expectativa de vida que se corresponde a la cantidad de vida que va a vivir una población determinada, o sea, la cantidad de años que va a vivir una población determinada, ha aumentado muchísimo, tanto en República Dominicana como a nivel mundial. Y en países europeos ni se diga, se dice que las personas ya van a vivir aproximadamente unos 106 años y por el avance a nivel de la ciencia. Entonces no es solamente vivir más, sino tener una calidad de vida. Si se desarrolla una demencia temprana, pues no va a haber calidad de vida. Entonces yo creo que debemos hablar, no solamente los médicos, sino también en las redes sociales, informar a las personas, ejemplo, tanto de la Sociedad Dominicana de Geriatría como de la Sociedad Dominicana contra el mal de Alzheimer, Asociación Dominicana contra Alzheimer y similares. Nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena, pero sí, yo creo que esto es algo que se debe hablar no solamente para esta fecha, porque este domingo tenemos el Día Mundial del Alzheimer y en septiembre hablamos mucho de Alzheimer, sino que es algo que se debe hablar. ¿Por qué? Porque es una realidad. Que en algún momento, y si no nos ha tocado, si no nos ha afectado, pues es muy probable que nos vaya a afectar. Y yo creo que el conocimiento es poder, saber identificar, y luego que identifiquemos, pues poder realizar intervenciones y luego actuar en pro de mejorar la calidad de vida del paciente que está teniendo demencia. Es extremadamente importante, y no solamente Blanca y Jonathan de la calidad de vida del paciente que está teniendo demencia, sino también de alguien que no se menciona tanto, que es el cuidador del paciente con demencia. Que es esa persona que dedica gran parte de su vida a cuidar a esa persona. Y también yo siempre hago mucho énfasis, siempre que me toca hablar de ese tema, hablo de las personas cuidadoras. ¿Por qué? Porque esas personas sufren burnout, o sea que se estresan mucho, tienen este cansancio, ese agotamiento. Cuidar a una persona con demencia requiere prácticamente un trabajo de 24 horas, porque muchas veces las personas con demencia, principalmente con tipo Alzheimer, tienen alteración del ciclo sueño-vigilia, o sea que están despiertos en el día, despiertos en la noche, pero duermen durante el día, y tienen muchísimas otras complicaciones que si nosotros informamos, que si nosotros educamos, que si nosotros nos preocupamos porque la población tenga buena información de calidad y de primera mano, pues creo que podemos hacer una diferencia, podemos marcar un cambio positivo en nuestra población. Bueno, queremos aprovechar la ocasión para darle la bienvenida a quienes se unen con nosotros en este programa especial dedicado a hablar sobre el Alzheimer. Nos está acompañando la doctora Noemí Bonelli, quien es geriatra, experta en este tema. Nos está iluminando nuestras mentes, iluminando el camino de aquellas familias que quizás tienen un pariente que está atravesando por esta enfermedad, a lo mejor no lo sabe, y ya ella lo decía sobre quienes cuidan a un paciente con Alzheimer, y esto demuestra que esta enfermedad no solamente afecta al paciente, sino también a las familias. Y doctora, ¿cómo podemos lograr que el trato cotidiano con el paciente sea respetuoso, sin llegar a infantilizarlo, pero adaptado a sus limitaciones?
Sabemos que una persona que ya incluso la edad se convierte en un asunto complicado, porque muchos vuelven a comportarse como niños, y entonces ya cuando se descubre que tiene Alzheimer, se complica un poco mejor, incluso el mantener el respeto y la ecuanimidad en el cuidado de una persona así. ¿Cómo podemos lograr ese trato afable, adaptado a sus limitaciones? Bueno, en mi caso, desde el punto de vista que yo lo veo, el adulto mayor siempre va a ser un adulto mayor. Yo no utilizo el término de que vuelven a ser niños si tienen un comportamiento muchas veces que no es adecuado para su edad. Pero a mí en lo particular no me gusta decir, ay, que es un niño, que vuelven a ser niños, que hay que tratarlos como niños, porque ahí podemos caer en algo que es el edadismo, que es la discriminación por la edad. Entonces, pues ahí ya hay otro tema bastante amplio. Creo que en la tercera edad y aún en las personas que tienen Alzheimer, siempre hay que tratarlo con dignidad y respeto. Y ahí también tiene que ver mucho con la educación que nosotros le damos al paciente o que le facilitamos. Por ejemplo, también hay cursos que se pueden hacer. La OMS, la OPS ofrecen cursos gratuitos para trabajar con personas con demencias, para cuidadores. También me parece que la Sociedad Española de Geriatría también ofrece cursos que son gratuitos. Entonces ahí uno va comenzando a aprender, pero si no, pues el profesional de salud le va enseñando un poquito del trato. Dentro de algunas cosas así para mencionar de manera general, algo importante es no infantilizar al paciente. Ya no, ay, que si el paciente puede hacer algo, nosotros hacerlo por él. Si el paciente puede comer, pues permitirle comer, que el paciente tenga su autonomía la mayor cantidad de tiempo posible, porque también así se mantiene lo más funcional posible. Esa es una. Ya si el paciente puede comer, pues nosotros nos vamos adaptando a esa condición del paciente. Ok, ya no puede preparar su comida, la preparamos, pero se la ponemos en la mesa que se la coma sola. Bueno, ya no puede comer con la cuchara, pues vamos a ponérsela en trocitos pequeños y que se la vaya comiendo con la mano. Ya una vez que el paciente no pueda comer, pues entonces pues nosotros procedemos a darle los alimentos, pero siempre respetando la autonomía del paciente en el momento. Otra cosa es no discutir con el paciente. Si el paciente, por ejemplo, te dice, hoy ya le diste comida, volviendo al tema de la comida, me pasa mucho en el asilo de ancianos donde estoy, que se da el desayuno y al rato vuelve una de las personas que ya desayunó y dice, aquí no se va a dar desayuno hoy, no tienen pasando hambre, porque cómo va a ser que no, o sea, y en ese caso pues uno tiene que aprender a manejar el paciente, en vez de decirles, no, usted ya desayunó, usted no se acuerda. ¿Por qué? Porque eso va a generar confusión en el paciente. Le digo, bueno, mira, discúlpame, todavía no se ha preparado el desayuno, pero ¿qué te parece si te tomas este poquito de yogur o si te comes esta porción de fruta en lo que el desayuno está? Lo más probable es que entre que la persona se coma la porción de fruta y pase un ratito, ya se olvidó el hecho de que creía que no había desayunado. Entonces hay como que muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para tratar a ese paciente con la mayor dignidad posible,
siempre, siempre, siempre tratando de respetar su autonomía lo mayor que se pueda. No tratarlos como niños porque no son niños, son adultos mayores, aunque necesiten cuidados especiales. Esas son dos cosas que tenemos que tener pendientes. Y mientras el paciente tenga capacidad cognitiva, o sea, que pueda responder y eso, respetar sus decisiones. A veces yo no estoy de acuerdo con todas las decisiones que toma, pero igual tengo que respetarla y tratar desde el punto de vista más afable, poder ir ayudándolo y encaminándolo a lo que es correcto y a lo que es necesario. No obligando al paciente, no haciéndolo sentir incómodo, no infantilizándolo, no denigrándolo por su enfermedad, sino tratándolo desde el respeto. Y muchas personas dirán, no, eso, principalmente los cuidadores que tienen en paciente, no, usted está diciendo eso porque usted es doctora, pero me ha tocado, o sea, así como decía Jonathan, a mí también me ha tocado lidiar con personas con demencia de mi familia, realmente de la familia de mi esposo, o también es mi trabajo del día a día. Pero esas experiencias que uno va adquiriendo, por eso también son importantes los grupos de apoyo que no mencioné ahorita, pero que son importantes y que creo que hay muy pocos actualmente en República Dominicana. Hasta donde esté funcionando está el de la Asociación Dominicana de Alzheimer y similares, y quizás haya uno que otros particulares, pero eso también es algo que tenemos que promover. ¿Por qué? Porque el hecho de tú contar las vivencias, de tú decir cómo tú superaste una situación o cuáles cosas fueron útiles para tú poder trabajar o manejar tal o cual situación con tu paciente, eso es extremadamente importante y aporta. O sea, cómo podemos tratar al paciente con la mayor dignidad posible, respetando sus deseos, si los dejó por escrito o si los comunicó de manera verbal, hasta el último día de vida del paciente. Doctora, si en una familia se sospecha, ya con los síntomas que usted ha expuesto, que se han presentado en este programa, si alguien tiene síntomas parecidos que presuntamente pensamos que puede ser Alzheimer, ¿dónde y cuándo debería acudir en la República Dominicana esa familia con ese paciente? Principalmente si es un paciente adulto mayor, pues al geriatra. Ir a una consulta de geriatría. En los hospitales públicos ya en la mayoría hay un geriatra disponible. Ejemplo, sé que en el Vinicio Calventi, pues ahí es que está la formación. Me dijiste República Dominicana, en Santiago, en el Cabral Ibáez, también en el Hospital de la Policía, en el Hospital de Engombe, hay atención de geriatría gratuita para los pacientes. Y si no, pues si ya tienen seguro privado, pues hay muchas clínicas donde uno puede llevar su paciente para que sea evaluado con todas las características que mencioné anteriormente. Y en caso pues de que sea una persona que tenga menos de 65 años, pues también pues tenemos los neurólogos, psiquiatras, y muchas veces acuden principalmente a psicología y pues a veces lo evalúa un neuropsicólogo, pero cualquiera de esos profesionales que mencioné, geriatras, psiquiatras, neurólogos, neuropsicólogos, está capacitado para la evaluación correcta del paciente que tiene alguna afectación en la memoria. Pues ya después de ahí vamos a identificar
si tiene algún tipo de demencia y si esa demencia es tipo Alzheimer o es otro tipo de demencia, que también hay muchas, que la demencia vascular, que por cuerpos de Lewis, que por cualquier otro tipo de demencia, que no vamos a ahondar en todo eso ahora. Pero sí es importante acudir a un profesional de la salud, principalmente que trabajemos con salud mental. Los geriatras no somos especialistas en salud mental propiamente dicho, pero sí trabajamos muchos aspectos de salud mental en los adultos mayores. Bien, doctora, ya viendo a República Dominicana comparado con otros países, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a limitaciones, esas limitaciones que tenemos y qué cosas positivas ya se están haciendo con relación a esta enfermedad? Y si hay alguna estadística que indique un número determinado de personas que ya se sabe que tienen Alzheimer. En República Dominicana las estadísticas están como que un poco complejas realmente, pero sí sabemos que la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia va en aumento, un aumento exorbitante. O sea, la cantidad de pacientes que yo veía con demencias a principios de mi formación era menor en comparación con la que he visto ya 4 o 5 años después de haberme formado. ¿Qué limitaciones tenemos respecto a otros países? Hay países donde la geriatría, la psiquiatría, neurología están mucho más avanzadas, o sea, hay más acceso a la realización de pruebas de neuroimágenes, de analíticas, y con eso me refiero a análisis de sangre, y es más asequible. Aquí muchas veces nosotros tenemos que auxiliarnos de la clínica, solamente de lo que el paciente te cuenta, de las evaluaciones que tú haces. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene acceso a realizarse, por ejemplo, una resonancia magnética, y porque es un poco costosa, el paciente no tiene los recursos necesarios, y tenemos que solamente auxiliarnos de la clínica. En comparación con otros países, la salud pública a nivel general está bastante limitada y es costosa para las personas que son de escasos recursos, que actualmente creo que es la mayoría de la población en República Dominicana. La limitación de recursos económicos creo que es una deficiencia importante, y otra es la formación de profesionales. O sea, si tú no piensas en algo, si tú no valoras algo, si tú no tienes la pericia para identificar una afectación de memoria, tú no vas a poder hacerlo. Hay muchos programas que se encargan de que desde en República Dominicana no los he visto todavía, pero cuando me toca lidiar o tratar con personas de otros países, recientemente tuve interacción con personas de Brasil y también con personas de Costa Rica, por un curso que estaba realizando, y ellos tratan de que desde la atención primaria, desde la UNAP, que la persona le llega al médico general, se pueda identificar que hay una alteración, y desde ahí comenzar las intervenciones y la evaluación, y posteriormente referir a un especialista capacitado. Entonces, limitaciones. Doctora, ¿diga? Hemos llegado ya al final ya de esta entrevista. Se nos terminó el tiempo. Queremos finalmente que usted nos dé un breve mensaje, a todas las personas que nos están escuchando, sobre que sea esperanzador para quienes nos escuchan, de cuál sería, pues, qué podemos dejar como mensaje sobre esto del Alzheimer en nuestro país, y que sea esperanzador realmente, un breve mensaje.
Mi breve mensaje es que el momento para comenzar a cuidar la memoria era ayer 18 de septiembre. ¿Por qué? Porque no debemos esperar a ser adulto mayor para comenzar a cuidar nuestro cerebro, para comenzar a realizar esas actividades que son protectoras. Nosotros debemos comenzar hoy. Si comenzamos a cuidar nuestro cerebro desde joven, vamos a tener una mejor reserva cognitiva y vamos a poder responder mejor a esas agresiones que se van a presentar en una demencia. Y para eso les voy a recomendar que busquen un estudio de las monjas, que así se llama, el estudio de las monjas, para que lo lean. Y para que vean cómo los factores protectores van a mejorar la calidad de vida a largo plazo de los pacientes. Si me permiten, pues les puedo recomendar también otra cosa, que es el 21 de septiembre la Asociación Dominicana de Alzheimer y similares tiene una marcha en el Parque Iberoamericano el 21 de septiembre, como había dicho, a las 3 de la tarde. Y también que la Sociedad Dominicana de Geriatría tiene una marcha también para los envejecientes y para todo el que quiera acompañarnos en el Parque del Museo Aeronáutico de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Ambas actividades son totalmente gratis y ahí uno puede aprovechar, llevar a su adulto mayor, realizar algún ejercicio físico, y sé que van a ser actividades de provecho. Creo que pueden ser actividades importantes para que nosotros comenzar a cuidar nuestro cerebro y hacer un poquito de ejercicio si no lo estamos haciendo. Bueno, pues agradecerle, doctora Noemí Bonelli, médico egresada de la UCE, especialista en geriatría del Hospital Docente Dr. Vinicio Calventi, que nos ha acompañado en este programa hablando sobre el Alzheimer, una enfermedad que, como ustedes han podido escuchar, va en crecimiento. Si no se detecta a tiempo, pues las consecuencias pueden ser muy tristes. Nuestras familias no están 100% preparadas, equipadas para tratar a una persona con Alzheimer, pero estamos en camino hacia un buen desarrollo para que nuestros pacientes de Alzheimer pues tengan una mejor vida, una vida digna, acorde con su edad. Gracias, doctora, nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias. Este programa queda abierto a recibirla cada vez que usted quiera compartir con nosotros algún tema. Estamos aquí para recibirla. Muchísimas gracias, Jonathan y Blanca. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa poder hablar con ustedes de ese tema que me apasiona tanto. Sí, lo hemos notado en sus respuestas, que le apasiona bastante. Bueno, queridos amigos, nosotros nos despedimos. Recuerden que pueden compartir este contenido con sus seres queridos. Nos estaremos encontrando nuevamente la próxima semana en otra edición de Educando en Valores. Jonathan, despídete de tu público. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, y ya ustedes saben que estamos en el podcast, en YouTube, y nos puede localizar por cualquier lugar. Ya usted sabe, comparta. Así que nos escuchamos la próxima semana en este programa Educando en Valores. Bye bye. Bendiciones. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.